Antes de conocer qué es una oración en pasado simple y pasado compuesto, se necesita saber que para formar la oración se debe conocer qué es un verbo transitivo, cuando puede preguntarse qué o qué cosa u objeto de la acción, es decir, es aquel cuya acción ejecutada por el sujeto recae sobre un agente receptor y se caracteriza por las terminaciones tic, sic e ic. El verbo intransitivo es aquella acción cuya completa en sí misma, sin término directo, es decir, nacer, morir, andar, salir o comer. Por ejemplo, en el pasado simple, en la parte intransitiva, el verbo sería itzinajen y en el transitivo sería tinkonaj. Por otro lado, en el pasado compuesto, es la parte transitiva sería on y wenel y en el transitivo sería tzonol kin okilink. ¿Qué es el pasado simple? Son acciones o hechos que se realizaron u ocurrieron en un momento tiempo específico del pasado y finalizaron. Se puede utilizar para describir una serie de acciones del pasado, narraciones que sucedieron en largos periodos de tiempo en el pasado, etc. La fórmula básica de las afirmaciones en pasado simple es sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Lo único que se hace es conjugar el verbo en pasado. Para continuar, la estructura del pasado simple se conforma de la siguiente manera. Los aspectos nos ayudarán a formar la oración. Es por ello que se necesita saber cuáles son y en qué tipo de oración se utilizará. A continuación se mencionarán los tres aspectos, los cuales son sok, que quiere decir ya, nag y te, el verbo con la terminación aj. En el pasado simple hay dos tipos de oración, la intransitiva y la transitiva. Su estructura es la siguiente. Para la oración intransitiva, en este caso se utilizará el aspecto tzok, que quedaría de la siguiente manera. Aspecto terminativo, por consiguiente el sujeto y por último el verbo. Es decir, tzok inhanal, que quiere decir ya comí. Por consiguiente, para la oración transitiva, utilizando el mismo aspecto, va de la siguiente manera. El aspecto terminativo, después el sujeto, después el verbo y por último el objeto. Por ejemplo, sok in hantik waj, que quiere decir ya comí tortilla. Sin embargo, para la oración intransitiva tendrá la siguiente estructura utilizando el aspecto nag. Esta consiste en el verbo más el aspecto completivo más el sujeto. Por ejemplo, hanal nag significa comí, aunque para la oración transitiva se utiliza el aspecto te y al final del verbo a. Otro ejemplo sería el aspecto completivo más sujeto más verbo más objeto. Un ejemplo sería la T imbashaktar fútbol, que significa jugué fútbol. Para continuar vamos a decir algunos ejemplos que son como los siguientes. Está el tin hanen, que es el yo comí, tich hanech, tú comiste. Está el eti hani, que es el comió, el ton hana on, nosotros comimos. Y está el tesh hanale, esh, ustedes comieron. Y también está el leti o hanalo o, está el de ellos comieron. Estos serían algunos ejemplos. Ahora, algunos ejemplos del pasado simple intransitivo serían sibnahem, sibnahech, sibnahij, sibnahom, sibnahesh, sibnahob. Ahora, en transitivo serían tinkonaj, takonaj, tukonaj, tkonaj, takonahesh, tukonahob.
Hola, muy buenas tardes, compañeros y maestros. Soy el alumno Jesús Gutiérrez. El día de hoy me gustaría tocar el tema del pasado simple. Para dar unos ejemplos me gustaría mencionar ten wenech, que significa yo dormí. Tech wenech, tú dormiste. Leti weni, él durmió. Y ton wenon, nosotros. Yo les voy a hablar acerca del pasado compuesto. El pasado compuesto sirve para hablar de un hecho o una acción que ha ocurrido en el pasado. Se utiliza para hablar de un elemento que ha sucedido hace poco tiempo y también nos ayuda a remontarnos a hechos que han ocurrido desde hace mucho tiempo atrás. Para formar frases en pasado compuesto debemos emplear una estructura propia en el tiempo en el cual estamos conjugando la oración. En lengua maya utilizaremos una estructura propia en pasado compuesto, la cual va a consistir en una base, la cual es tzoc, seguido de adjetivos posesivos, los cuales van a depender de la persona en la cual empleemos nuestra oración. Estos adjetivos posesivos pueden ser in, a, u, ka, a y por último u, los cuales se van a traducir como a, as, hemos y por último am. Después de emplear una base y un adjetivo posesivo, agregaremos como finalmente un verbo en infinitivo y propiamente tendremos ya realizada una frase en pasado compuesto en lengua maya. Tenemos como un ejemplo en la estructura del pasado compuesto, si utilizamos el verbo hanal, el cual significa comer, combinado con la estructura que debe llevar este tiempo, quedaría de la siguiente forma: Soc in hanal, he comido. Soc a hanal, has comido. Soc u hanal, ha comido. Soc a hanal, hemos comido. Soc hanalesh, habéis comido. Y soc hanaloob, han comido. Por el contrario, si utilizamos el verbo jugar, que en mayas es baashan, sus conjugaciones son so in baashan, he jugado. So abashan, has jugado. So ubashan, has jugado. So abashan, hemos jugado. So abashalesh, habéis jugado. So ubashalo, han jugado. Otros ejemplos que también se pueden mencionar son Tzok ahanal keken, Tzok upobuk, Tzok abashalbulkin. Ahora, algunos ejemplos del pasado compuesto intransitivo serían Tzok kinwenel, Tzokawenel, Tzokuwenel, Tzokawenel, Tzokawenelesh, Tzokuwenelob. En transitivo serían Tzok in kolik, Tzok a kolik, Tzoku kolik, Tzok a kolik, Tzoka kolikesh, Tzoku koliko.